Bueno, entonces evidencia de actividad del módulo 3 y 4 violencia social. Bueno, entonces, en la primera parte, la primera pregunta nos dice que, teniendo como referencia la lectura sobre el Partido Conservador, extraer 5 ideas principales, posterior a ello explicar en el cuaderno de trabajo. Bueno, la primera idea que yo escogí fue, nace la conformación progresiva y cada vez más profunda de los generales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Bueno, hoy debemos saber primero que los dos se encontraban en búsqueda de la libertad, ¿no? Pero presentaban grandes diferencias. Una era de que Bolívar era militarista y Santander era civilista, por lo que como que se generaban controversias en cuanto a sus ideologías políticas. Entonces, la segunda idea que yo cogí fue el Partido Conservador se caracterizó por promulgar un Estado centralista y moderado. Bueno, se habla de que el Partido Conservador tiene un objetivo principal, eh, el cual es ser centralista, es decir, que no haya autonomía, es decir, no a la autonomía, sino que solamente haya un lugar en el cual se ejerzan las leyes y ya los demás departamentos las deben cumplir. Entonces, en eso consistió como que lo que es un estado centralista, es decir, establecer un solo centro de poder como lo es Bogotá con todas las entidades. Un ejemplo, nos vemos que en Bogotá pues están más la mayoría de presentes de los órganos del Estado. La siguiente pregunta es, ¿se sostiene en el cristianismo y se opone al ateísmo? Durante el Partido Conservador, él se caracterizó por tener la ideología de que el Estado debe estar reunido con la Iglesia, es decir, un Estado confesional. La siguiente es, ofrece un modelo jerárquico de la organización y orden. Bueno, el, el Partido Conservador se caracteriza por como que principalmente está caracterizado por generar la idea de que deben existir dentro de una sociedad las clases sociales. Es decir, se apoya la propiedad privada. Bueno, se habla de que el Partido Conservador pactó el Frente Nacional, ya que eso fue el fin del marco de la violencia bipartidista, como que ya que esto aquejó a Colombia por más de un siglo y que generó la desmovilización de algunas guerrillas liberales. La siguiente, según la lectura, ¿cuál es la importancia de la regeneración y quiénes estaban? Bueno, cabe saber que la regeneración fue el periodo de cambio, el cual era liderado por Rafael Núñez, en el cual se quería reformar la Constitución. Se hizo la reforma de la Constitución, en la cual se dice que, primeramente, esa reforma estaba constituida por tanto conservadores como liberales moderados. Entonces, en ese momento hablamos de que cuando empieza el periodo de regeneración es cuando Rafael Núñez toma la presidencia y da por terminado el Olimpo Radical. En ese momento es cuando hablamos de que se quiere establecer, se establece un Estado confesional, se hace la abolición del federalismo, se promulga el centralismo. También hablamos de que se habla de la intervención del Estado, que es cuando se dice que el Estado debe regular la importación mediante aranceles y promulgar la exportación. Bueno, la siguiente pregunta es, teniendo como referencia las lecturas del Partido Conservador y Liberal, elaborar un mapa conceptual para cada uno de ellos y establecer diferencias y semejanzas. Bueno, entonces, para cada partido elaboré un mapa conceptual. Primeramente empiezo con el Partido Conservador. Se habla de que el Partido Conservador se consiste en promover el proteccionismo económico, ya que era dirigida a los artesanos y a la edificación de un Estado intervencionista. Eh, Hablamos de que un Estado intervencionista es cuando el Estado se hace partícipe dentro de la economía, es un Estado liberal de librecambista. Entonces se habla de que tanto el Partido Liberal como Conservador siempre han tenido el dominio del escenario político colombiano. Ahí es cuando podemos hablar de Álvaro Uribe Vélez. También podemos hablar de que inicialmente fue fundado con el objetivo de proteger las tradiciones sociales y religiosas. ¿Por qué digo esto? Porque antes se establecía lo que era un Estado laico y no confesional. Eh, Digamos que la conformación del Frente Nacional fue para dar fin al bipartidismo, pero para dar fin del periodo de la violencia en Colombia. Pero como que cuando se hizo esto, se dio inicio a los grupos armados en Colombia. Se habla que dentro del periodo de la violencia de Colombia hablamos de la muerte de un líder político, Jorge Eliezer Gaitán, lo cual forma la inconformidad por parte del pueblo,
empieza a dar origen a la conformación de los grupos armados al margen de la ley. Y también podemos hablar de que el Partido Conservador quería apoyar la esclavitud y que el Frente Nacional principalmente fue liderado por Gustavo Rojas Pinilla mediante un golpe de Estado, y a finales del siglo XX fue cuando hablamos de Pastrana. El siguiente es lo del Partido Liberal. Se dice que se constituye una coalición de los matices de la izquierda democracia, se defiende la libertad del ciudadano, la libertad económica, la libertad popular. También hablamos de que fue fundado por José Ezequiel Rojas. Principalmente el Partido Liberal se caracteriza por anteponerse a la relación entre el Estado y la Iglesia. Se promulga un Estado laico, es decir, libertad de expresión, libertad de todo, libertad de culto. Entonces por eso se origina la separación de la Iglesia y del Estado. Se presenta un debate entre federalistas y centralistas en ese momento porque se ponían en desacuerdo a la esclavitud y también se anteponían a la pena de muerte. Decimos que se encuentra relacionado en su modelo económico con lo que es el socialismo, el cuando se apoya la propiedad privada, se promueve el libre mercado y se dice también que el hombre por el hombre en el trabajo. En cuanto al trabajo, el hombre por el hombre, más no la mano, no el hombre enriquece al que está en la parte de arriba. Diferencias y semejanzas. El Partido Liberal se caracteriza por la separación de Iglesia y Estado, libertad de organización política y social y de culto religioso, imparcialidad de la ley de justicia y educación laica. Partido Conservador, vínculo entre la Iglesia y Estado, contra la regulación de las diferentes formas de organización por parte entre el Estado y la Iglesia. También hablamos de que un orden mediante un gobierno autoritario. Dentro de los cuadros hablamos primeramente, bueno, se dice que en este primero, una de las razones de su estructura fue, luego de la disolución de la Gran Colombia, los parámetros de la Constitución eliminaron los departamentos y se reflejaron las provincias. Razones de su desintegración, la República de la Nueva Granada se convirtió en una confederación granadina y aprobarse la Constitución de 1855, con la cual se inicia una etapa federalista. El otro dice que en julio de 1861 se creó el estado de Tolima, con el cual el número de individuos pudo aumentar y se creó un distrito federal. Tuvo como consecuencia que se formó una guerra civil que asustaba a la conformación granadina. También en el otro decimos que en 1905 se fueron incluyendo lo que fue un distrito capital y un total de 5 territorios nacionales. Hablamos de 1809 en esta parte donde estoy señalando. Se dice que se fragmentaron aún más los departamentos como la base de la política de la reorganización territorial de Colombia. La siguiente es las divisiones territoriales del virreinato de la Nueva Granada. Se goberna, entonces ahí es cuando hablamos de que se gobernaron lo que fue Santa Fe, Antioquia, Bogotá, Chocó, Popayán, entre otros. Así el 28 de junio de 1819 el rey de España, ahí es cuando hablamos de Guayaquil, fuera procedida. En el siguiente decimos que la organización territorial de Colombia, pues ya es cuando hablamos de los 32 departamentos, y lo primero fue que primeramente hablamos de que lo que fue Antioquia, ya que como que se presentó cierto problema y se resolvió durante el 2007 por la falla del Consejo de Estado. Bueno, entonces acá, por medio de un escrito especifica las razones por lo cual los políticos, bueno, principalmente todo parte de un modelo de un modelo político, ya que no siempre van a estar de acuerdo los demás. Entonces ahí se empiezan a generar controversias ideológicas en las cuales se empiezan a imponer diferentes modelos de gobierno. Modelos como el centralismo y el federalismo, lo puedo relacionar también con lo que es el capitalismo, el socialismo, en el cual como que siempre se van perdiendo, siempre lo que conlleva una guerra civil es consecuencias hacia el pueblo y el deterioro del país. Actividad número 4. ¿Qué relación hay entre el pensamiento político de Gaitán y el Bogotazo? Bueno, se dice que los dos fueron controversias ideológicas en las cuales se anteponían ciertos ideales políticos por la toma del poder. Y que entiende por socialismo, bueno, lo que entiendo yo por socialismo es que no se apoya la propiedad privada, se promueve la libertad. Hablamos de que que no hayan clases sociales. La siguiente es: el movimiento bolivariano del presidente Hugo Chávez tiene que ver con el socialismo contemporáneo. Bueno,
Chávez dice que afirmaba el socialismo, por lo que el socialismo nos habla sobre la propiedad social de los medios de producción y la autogestión de empresas por parte de los trabajadores. La siguiente pregunta es: ¿qué relación entre el Bogotazo y la violencia en Colombia? Bueno, el Bogotazo, como ya se sabe principalmente, sucede por la muerte del líder político Jorge Eliezer Gaitán, lo cual conlleva y desata una serie de crisis y acontecimientos políticos, lo cual se denomina el periodo de la violencia en Colombia, lo cual empieza a generar la inconformidad de las personas y se empiezan a generar grupos armados.